significado, la importancia de la resurrección en la vida del creyente. ¿Por qué la celebro? Y quizá muchos hoy día sí sepan por qué celebran la resurrección, pero yo quiero recordárselo. Y aquellos que de repente están celebrando porque, bueno, sí, es el día de la resurrección, hoy día mi anhelo es que ustedes puedan salir conscientes, seguros de lo que significa la resurrección para sus vidas. Entonces voy a dar 4, hay muchos motivos más para celebrar la resurrección. 4 motivos que son significativos en la vida del creyente y por el que podemos verdaderamente venir con un corazón a alabar al Señor, a reconocerlo y a abrazarnos y decir, vengo a celebrar la resurrección del Señor. Y también, al final, después de estos 4 motivos que nos van a dar la significancia, la importancia de la resurrección en la vida del creyente, vamos a ver también un acto práctico. No solamente nos vamos a quedar con 4 motivos para celebrar con intencionalidad la resurrección, sino vamos a tener una práctica del Señor para nosotros a partir de ese conocimiento de la resurrección. ¿Sí? Bien, hoy día vamos a ver 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Vayan buscándolo y me acompañan a orar para que el Señor, al cual venimos a alabar hoy día, guíe este tiempo, me dé sabiduría para explicarlo y pueda abrir nuestros corazones y nuestras mentes a este mensaje. Y aquellos que nos van a ver después en el YouTube, o los invitados, que veo muchos invitados, qué bueno que podamos tener este ánimo de invitar personas nuevas a la iglesia. Los invitados quizás no conozcan a Jesús como su Salvador, no entiendan esto de la resurrección, tengan dudas sobre la resurrección. Vamos a tratar de resolver eso también en el camino, pero que obre también Dios en el corazón de ellos. ¿Sí? Oremos. Padre, cuán grande eres tú. Te alabamos. Nos has permitido disfrutar de las canciones, de decirte cuánto consideramos tu amor en nuestra vida y cómo eso causa que amemos también nosotros, Señor. Y hoy día, al acercarnos a este tema de la resurrección, pedimos tu dirección. Sabiduría, Señor, para mí al explicarlo. Corazón dispuesto de mis hermanos, de los invitados y el mío propio, para adueñarme, Señor, de esta significancia especial del hecho de la resurrección. Guíanos, Señor, en medio de ese tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. 1 Corintios 15, son 58 versículos. Tendríamos que hacer por lo menos unos 4 cultos. Así que vamos a hacer hasta las 12, hacemos uno y ahí seguimos. ¿Parece? ¿Están dispuestos a tomar 8 horas de su vida para escuchar la palabra de Dios? Veo algunos asustados, así que no va a ser así. Y de verdad que nuestros cuerpos no están preparados para tener tanta palabra de Dios, creo, ¿no? Nos cansamos, venimos de una semana fuerte. Vamos a tratar de tomar los versículos más significativos, más importantes, para poder entender este tema de la resurrección que tiene una importancia vital para el creyente. Los que quieran, se apuntan y hacemos un maratónico de 1 Corintios 15. Bien, vamos a empezar los primeros 4 versículos. Verso 1 al 4, 1 Corintios 15. Dice así: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esos primeros 4 versículos, Pablo los usa para poner lo más importante adelante. Antes de hablar de la resurrección, tiene que hablar del hecho que produce la resurrección. Es el hecho del evangelio, de las buenas nuevas, de la salvación por medio de Jesucristo. Él dice ahí, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese mensaje que Pablo lo comenta en esa carta con los Corintios, es el mensaje que empezó a partir de la muerte de Jesús, y 2000 y pico de años después es el mismo mensaje que recibimos nosotros al convertirnos y que recibirán muchos más hasta antes de la venida del Señor. Ese mensaje es el mensaje que acompaña nuestras vidas. Ese mensaje es el mensaje que está dirigido para nosotros al renovarnos constantemente el conocimiento de este hecho de amor maravilloso de Dios por las personas. Porque dice ahí que Cristo murió por nuestros pecados. Y nosotros que somos creyentes entendemos el significado del pecado.
sabemos que es desobediencia a Dios, sabemos cuáles son las normas de Dios, porque hacemos nuestro devocional diario y la palabra de Dios nos redarguye, nos alienta a veces, pero también nos da un tastaz y nos dice qué cosas que hay que corregir. Nosotros sabemos qué cosa es el pecado, pero quizá algunas personas que no conocen a Cristo, que no conocen de la Biblia, escuchan ese término de pecado como algo, es una idea de los evangélicos, es una idea de los cristianos. Es un concepto equivocado. Pero yo los animo a que ustedes averigüen. El pecado simplemente es algo simple. El pecado es desobediencia a Dios. Dios te dice, no vayas a la derecha, sino a la izquierda. Si tú vas a la derecha, estás desobedeciendo a Dios. Y por lo tanto estás pecando contra Dios. Es como lo que pasa en nuestros hogares, cuando nosotros a nuestros hijos les damos una dirección y les decimos, no hagas esto. Y normalmente les decimos que no hagan esto porque eso les va a hacer daño. Lo mismo pasa con Dios. Dios pone unas normas buenas para que la gente tenga una buena vida. Puede vivir en tranquilidad, puede vivir en armonía. Pero a veces, como nosotros con nuestros padres, le decimos no a Dios. A nuestros padres decimos no pongas el dedo en la corriente. Y vamos y ponemos el dedo en la corriente. Y eso es pecado, desobedecer las buenas normas de Dios. Lo que Dios establece es bueno, pero nosotros a veces tomamos la decisión de decirle no a Dios. Ahora, pero ¿cómo podemos confrontarnos con el pecado? Porque para aquel que no conoce a Jesucristo como su Salvador y no conoce por tanto su palabra, va a ser difícil decir, bueno, y César, ¿cómo hago para poder entender dónde estoy fallándole a Dios? Yo les animo a que vayan, no en este momento, a Éxodo 20, van a ver los 10 mandamientos. Si no tiene una Biblia o se le hace difícil ubicarlo, Google, ¿no es cierto? En Google encontramos todo, bueno y malo. Pero si ponen Éxodo 20, van a ver ahí los 10 mandamientos. Y lo único que los animo a hacer yo es lo siguiente: mire la lista de los 10 mandamientos y usted, frente a Dios, responda a la pregunta: ¿en qué he fallado con eso? ¿Usted ha mentido alguna vez? Pocas personas me van a poder decir que no han mentido. Usted ha pecado. ¿Usted ha robado algo? Y todos de repente nos escandalizamos y decimos, no, yo nunca he robado. Pero yo ante toda la congregación tengo que decir, yo he robado. ¿Por qué? Porque de repente me llevo una hoja que no me corresponde el trabajo para hacer un trabajo en mi casa. Y esa hoja no es mía y es robo. Aquello, no, pero es común. Sí, es común, pero es robo. O cuando tomamos cualquier cosa que no es nuestra y la queremos usar. Entonces, confróntese con los 10 mandamientos. Confróntese con eso de darle honra a sus padres. ¿Lo va a cumplir? Espero que sí. Pero no vamos a hacer una revisión de los 10 mandamientos. Es animarlos. Si tú no eres creyente, si no eres cristiano, anda a los 10 mandamientos y vas a entender qué cosa es el pecado. El pecado es desobediencia. Si has desobedecido uno de los 10 mandamientos, estás frito. Ya pecaste contra Dios, ya tienes una deuda contra Dios y no la puedes pagar. Pero este evangelio, estas buenas nuevas llegan en ese momento. Y si tú te das cuenta de que has pecado, hay una solución, porque no tienes cómo solucionarlo tú directamente con Dios. No puedes pagarlo, porque dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Morir. Ir al infierno, sufrir por lo malo que he hecho. Pero entonces, ¿cómo hago? Si me muero y me voy al infierno, no puedo pagar mi deuda, la seguiré pagando ahí eternamente. ¿Cómo escapo de esto? ¿Cuál es la solución? La solución es Jesús. Jesús es la solución. Jesús murió, dice ahí. Vamos al pasaje, lo tienen a la mano. ¿Qué dice Cristo qué? ¿Murió por qué? Por nuestros pecados. Por mis pecados, por lo de todos los creyentes que están acá. Y por aquellos que no conocen a Jesús, también murió por tus pecados. Lo único que hay que hacer es poner tu fe en esa muerte en la cruz de Cristo. Si tú crees en Cristo como tu Salvador, entregas tu vida y empiezas a vivir la vida que Cristo te da, que te va a ayudar porque es casi imposible, pero Dios te ayuda. Tú vas a recibir este regalo precioso de Dios, que es el mensaje de salvación, es por medio de Jesús. Jesús murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Y de esta forma resuelve el problema del hombre con Dios. Y este regalo es eso, un regalo, es gracia. No lo merecías, no lo merecíamos, pero Dios te regala esta oportunidad. Entonces yo te animo a reflexionar sobre esto. Si tienes alguna duda, está el pastor Ramiro, está el pastor Álvaro, estoy yo, y bueno, cualquier hermano aquí puede compartir contigo el mensaje de salvación.
todos han recibido este regalo y todos estamos deseosos de compartir este regalo y que lo entiendas para que puedas vivir una vida diferente. Pero no se queda ahí. No solamente murió por nuestros pecados, también resucitó al tercer día. Él ha resucitado. Y hay muchas personas que han intentado desvirtuar esto de la resurrección. Veía un video en internet, no recuerdo ahorita el nombre de la señorita, una señorita que se dedica a desmontar, dice, algunas teorías. Dentro de las teorías que quería desmontar era la de la resurrección. Muy interesante su planteamiento, pero desde mi punto de vista le faltaban información para tener la realidad de la resurrección. Y lo que hace Pablo aquí, en los versos 5 al 8, es precisamente darle esa firmeza al hecho de la resurrección, y vamos a verlo brevemente. Versos 5 al 8. Dice así, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Está hablando el apóstol Pablo. Pablo fue el último al que se acercó Jesús. ¿Qué prueba esto? ¿Qué prueban estos versículos? Rápidamente. Primero, la resurrección no es un hecho místico, no es un hecho oculto, no es algo que se hizo tras puertas, es algo evidente. Él murió en la cruz, estuvo 3 días muerto y al tercer día resucitó. Y la gente fue a ver su tumba, por las costumbres, era el momento de hacer una visita, y no encontró el cuerpo. La primera cosa que dicen cuando quieren desvirtuar la resurrección, claro, los apóstoles robaron el cuerpo. Y en el video que vi dijo, no, los apóstoles no, claro, porque los apóstoles son los buenos, y ellos se sacrificaron y han demostrado con su vida y han muerto después creyendo esto. Entonces no, pero habían otras personas que eran seguidores de Cristo y ellos robaron el cuerpo de Cristo. Pero eso no tiene sustento, porque para robar el cuerpo de Cristo, primero había que mover una roca gigantesca. Segundo, había un cuerpo del ejército romano afuera. Ya, supongamos, negado totalmente, porque es imposible pasar un cuerpo de élite de los romanos que sabe que si vulneran el mandato que tienen van a morir. Es decir, ustedes tienen que cuidar que nadie entre a esta tumba, que nadie toque el cuerpo tiene que mantenerse ahí por siempre. El soldado romano sabía que eso significaba que eso no debería pasar. Y si pasaba, si algo pasaba, si alguien entraba, si alguien vulneraba esa tumba, ellos morían. Entonces, lo lógico es que ellos estuvieran alertas, viendo, haciendo sus vigilias, preocupándose de que terminen los 3 días y puedan dar su posta a la siguiente grupo porque ellos no querían morir. Entonces, negado, pero digamos que pasó. Pasaron a los soldados, abrieron la puerta, robaron el cuerpo, y la otra teoría que se dice, no estaba muerto, sino se había desmayado. Entonces al tercer día lo sacaron, lo movieron y se fue caminando Jesús. Otra teoría que tampoco tiene sustento. Jesús fue golpeado. Hemos visto la pasión de Cristo. Es una medida del sufrimiento de Jesús. Un cuerpo desgarrado, clavado, pies y en las manos, desangrado, 3 días en una tumba, sin asistencia médica, sin comer, sin tomar agua. He averiguado cuántos días puede estar una persona sin tomar agua o comer. Dicen que puede ser entre 3 o 5 días, pero en las más óptimas condiciones de salud. Y la situación de Jesús era lamentable. Entonces, todas esas opiniones que tratan de desvirtuar la resurrección de Cristo, las podemos desvirtuar con hechos lógicos, científicos, médicos, ¿no? Hay estudios médicos de la situación física de Jesús después de la resurrección que dicen es imposible sobrevivir a esto. Pero en estos versos, Pablo da señales firmes de que eso es verdad. Él dice que se presentó a los apóstoles, a Pedro, y después se presentó a 500 hermanos a la vez. Es Jesús.
Día 1, día 2, día 3. Jesús entra por la puerta. Aquí hay 500 hermanos y Él se presenta en cuerpo, no como un alma, no como un fantasma. Y comparte con ellos. Y come y habla y comenta. Y se deja tocar el cuerpo por los apóstoles, ¿recuerdan? Con otros en el camino y comió. 500 personas vieron esto a la vez. Y Pablo le dice, y además de esos hermanos que le estoy hablando, de esos 500, hay muchos que están vivos. Es decir, ustedes pueden ir y averiguar. Está ahí la prueba. Probablemente ha habido personas que han ido y han verificado, a ver, ¿qué hermanos estuvieron aquí reunidos? Estuvo tal hermano y tal hermano. Vamos a visitarlo, el hermano Jorge. Y lo visitaron, hermano, ¿usted vio al Señor Jesús? Sí, yo lo vi, estaba también el hermano tal y tal. Y comimos con él. Es un hecho. Todo eso que pasaba, por supuesto, no lo dice el pasaje, pero debemos intuir que los judíos estaban detrás de encontrar ese cuerpo supuestamente desaparecido. Y deben haber tenido gente averiguando dónde estaba. Y los romanos también. O sea, el poder de uno de los imperios más grandes del mundo y toda la organización judía moviéndose para encontrar ese cuerpo. Y no lo encontraron. Y preguntaron a la gente que se reunió ahí, los 500, y muchos han dicho, sí, yo lo vi. Pero no solamente eso. Cuando vemos aquí a Santiago, dice Jacobo, ¿no? Santiago es el hermano de Jesús. ¿Qué cosa pensaba Santiago, su hermano, de él? Lo podemos ver en la palabra, ¿no? Su propia familia lo rechazó. ¿Tú eres el Mesías? Oye, yo he tomado desayuno contigo durante años. Hemos estado juntos, trabajando con papá en la maderera, en la carpintería. ¿Y tú eres el Mesías? No, tú no eres el Mesías. Mejor tu cuento llévatelo para otro pueblo, por favor. Llévatelo para otro pueblo porque estás afectando a la familia. Y yo lo hago coloquial, pero es lo que la palabra dice, ¿no es cierto? Que su familia no lo aceptaba como el Mesías. Y entonces él muere en la cruz. Pasan 3 días. Resucita y va a ver a su hermano. Y ese hermano incrédulo que lo sacó que lo invitó a que se fuera del pueblo para no afectar a la familia, se convirtió en un líder de la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo una persona que no cree puede cambiar su forma de pensar si sabe que es una mentira la resurrección? Cambia porque él vio a Jesús resucitado. Lo vio en cuerpo y carne. Y esos son hechos continuos que muestra aquí Pablo. Y si queremos remontarnos a un tema no bíblico, pero que es parte de la historia también, deben haber leído en alguna ocasión el libro Evidencia que exige un veredicto. ¿Sí? ¿Lo ha leído alguien? Evidencia que exige un veredicto, se lo recomiendo. Josh McDowell, un periodista de investigación ateo, resolvió desbaratar la resurrección y la fe cristiana. Y inició una investigación durante un tiempo para demostrarle a su esposa que se había convertido, que estaba viviendo una mentira. No, la resurrección es falsa, toda la fe cristiana está sustentada en una falsedad, en una mentira. ¿Qué pasó con Josh McDowell? Cuando terminó su evaluación, su investigación con científicos, con técnicos, ¿qué cosa es lo que pasó? Se convirtió al cristianismo. Porque él pudo decir, yo he investigado y tengo la certeza de que Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, yo creo en Él como mi Salvador. Y él creyó. Y así hay muchas personas que han tratado de desvirtuar la resurrección, pero Pablo en el verso 20 dice, pero Cristo ha resucitado de entre los muertos. No es una pregunta, es un hecho real. Para nosotros los creyentes la resurrección es un hecho. Porque la palabra lo dice por fe, sí. Porque los hechos lo dicen, sí. Porque lo que se ha investigado con autores no bíblicos, no digamos, autores seculares, ratifica esta verdad. Entonces, pero Cristo resucitó de entre los muertos, es lo que dice Pablo a los Corintios. Y ahora vamos a ver los 4 motivos por los que debemos celebrar la resurrección, pero en conciencia, ¿sí? Vamos a saltar, aquí hay algunos versos. Vamos al verso 20 al 22. Acompáñame.
Si le estoy dando un poquito de sueñito, se para y dice, feliz día de la resurrección. ¿Está bien? No importa que me interrumpa. Si les da sueño, feliz día de la resurrección. Vamos a saber que usted está preocupado por escuchar la palabra de Dios. Porque se come la vergüenza de pararse y decir, feliz día de la resurrección. Bueno, nuestro querido Luca que siga durmiendo. Muy bien, versos 20 al 22, dice así, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera razón para celebrar con gozo, con alegría la resurrección, con seguridad. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección. Si no es resurrección de Jesús, y es lo que menciona en los versos 15 al 19, si no me equivoco, en 1 Corintios 15, Pablo, si no es resurrección de Jesús, estamos por gusto aquí. Nuestra fe es vana, no tiene sentido. Estamos celebrando acá un hecho que no tiene sentido. Pero él dice, esa resurrección, en la cual nosotros tenemos plena seguridad, no solamente por la fe, sino porque los hechos avalan esto, esa resurrección garantiza nuestra resurrección. ¿Por qué celebras la resurrección, César? Porque la resurrección de Jesús garantiza mi resurrección. Como Él ha resucitado, yo voy a resucitar en el futuro. El Señor me va a resucitar. Primicias de los que durmieron. Todos los que durmieron se van a levantar. Y aquellos que estamos en vida, si es que llegue ese momento, seremos transformados. Y eso también es parte de un motivo para celebrar, pero vamos a verlo más adelante. Celebramos la resurrección porque la resurrección me garantiza, me da la tranquilidad de que cuando yo muera, no me voy a quedar ahí enterrado. Mis huesos no se van a podrir y nunca más va a pasar nada. No es el fin de mis días la muerte, es el principio de una nueva vida. Voy a la presencia del Señor y cuando llegue el Señor Jesús en su segunda venida, resucitarán todos los muertos y aquellos que estamos vivos seremos transformados a una nueva imagen. Entonces esa es la primera razón para celebrar la resurrección. Es una garantía de nuestra resurrección. Versos 25 al 26. Léanlo conmigo, por favor. Quiero saber si están leyendo. ¿Me acompañan? Yo voy leyendo y ustedes leen en voz alta también para escuchar sus voces, porque yo también me puedo estar durmiendo, entonces me despierto. 25 al 26. Dice, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Verso 26. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Si Jesús no hubiera resucitado, yo no tendría vida eterna. La resurrección de Jesús es una garantía de mi vida eterna. Sí, Dios me va a resucitar, pero no solamente es eso, ya no es como a Lázaro. ¿Recuerdan el caso de Lázaro? Vino el Señor Jesús, había muerto, Él lo resucitó y empezó a vivir con su familia, no sabemos cuántos años, pero Lázaro murió. No es que podemos ir a Jerusalén no recuerdo dónde estaba Lázaro. ¿Alguien recuerda dónde estaba Lázaro? ¿Perdón? Gracias, hermana. Betania. No es que podamos ir a Betania. ¿Y dónde está Lázaro? Porque fue resucitado y sigue vivo, ¿no es cierto? Lázaro murió. Pero cuando nosotros seamos resucitados, por el hecho de que Jesús resucitó, me garantiza no solamente que me va a resucitar, sino que yo voy a tener esa vida eterna junto a Dios, eternamente viviendo con Él. Algo que no podemos vislumbrar ahora, ¿no? Se puede hacer pesado para nosotros decir, wow, eternamente, qué largo. Ya tengo 60 y ya me quiero morir. O ya tengo 50 y ya me quiero morir. Y hasta los jóvenes dicen, ya me quiero morir porque en esta casa me molesta. ¿No es cierto? Pero vamos a tener esa vida eterna. Y eso es parte de lo que podemos celebrar por la resurrección de Cristo. Versos 50 al 52, una movida rápida. 50 al 52. Dice así, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán
incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esto lo escribe Pablo. No se cumplió, ¿no es cierto? Pablo está entre los que duermen. Pero cuando nosotros pensamos en la resurrección de Jesús, también tenemos que tener esa garantía. Nuestros cuerpos, estos cuerpos afectados por el pecado, que se enferman, que envejece, que nos salen canas, que nos sale barriga, que nos debilitamos, esos cuerpos van a ser transformados. ¿Pablo murió? ¿No le va a pasar lo mismo? Sí, porque la palabra me dice a mí que el que murió resucitará incorruptible. O sea, Dios hará un cuerpo nuevo. A veces hay discusiones sobre el tema de la cremación. No vamos a entrar a ese tema. Pero me preguntaba alguien, me decía, pero ¿y cómo se destruye todo? ¿Cómo va a rehacer Dios esto? Es Dios. Si Dios creó el polvo al hombre, de las cenizas unirá y sacará el cuerpo de quien hayamos estado muertos. Levantará a Pablo, lo reconstruirá con un cuerpo transformado. Ya no se va a enfermar. Y nosotros, si es que el Señor Jesús viene mañana, ¿qué va a pasar? Él nos va a transformar. No vamos a morir, pero sí vamos a ser transformados en un cuerpo celestial, un cuerpo cambiado, transformado, que se toca como el del Señor Jesús. No era un fantasma, ¿no es cierto? Cuando estuvo con sus discípulos, toca a mi costado. Soy de carne y hueso, mira, date cuenta. Comamos algo, un pedazo de pescado, un pan. Y eso va a pasar con nosotros. Y eso va a pasar porque Jesús resucitó. Vamos a poder tener ese cuerpo nuevo, transformado, para vivir eternamente. Porque se imaginan vivir eternamente envejeciendo. Pero lo que sentimos ahora, esa enfermedad, ese cansancio, llegan no sé, 10 de la noche y se nos sacan las pilas. A los jóvenes se les sacarán las pilas a las, no sé, 1 de la mañana. Pero conforme va pasando el tiempo nos cansamos, nos enfermamos, sufrimos de la presión, sufrimos de A, B, C, cosas. Pero el Señor dice que yo he resucitado, te voy a resucitar, te voy a dar la vida eterna y voy a cambiar tu cuerpo para que tú disfrutes conmigo ese tiempo en la eternidad. Tercera razón entonces para poder celebrar esto. Y la cuarta razón, la vemos en los versos 56 al 57. Lo mencionaba también Miguel aquí en medio de las alabanzas. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando de la muerte, pero también nos habla del pecado. Esa muerte, Jesús en la cruz vence a la muerte, resucita. ¿Y qué pasó? Se había muerto. ¿Cómo resucitó? El Señor Jesús venció la muerte, pero también venció el pecado. Y si bien es cierto, nosotros en este momento somos libres del pecado, Jesús nos ha liberado del pecado, vemos el pecado y lo identificamos y luchamos con él para no cometerlo. Hay una realidad en la vida del creyente, una realidad. Luchamos con el pecado y a veces caemos, ofendemos a Dios y ofendemos a las personas. Y en nuestro corazón debe haber dolor, ¿no es cierto? Después de haberte dejado llevar por tu ira, por tu odio, por tu lascivia, tu lujuria, por tus malos deseos con otras personas, por rencores. Cuando te llevas siendo cristiano, cuando tú te dejas llevar por eso, después del hecho, el Espíritu Santo te redarguye tan fuerte y tú sientes dolor. Cuando peco, porque peco, y lo reconozco, hay ese dolor terrible de haber caído, de haber ofendido a Dios, de haber hecho daño a alguien, o a mí mismo. Pero aquí hay una garantía de algo que es definitivo, es la garantía de estar con una vida libre del pecado. Él resucitó, va a resucitarme, va a darme un cuerpo nuevo, eternamente, y vamos a ser libres del pecado totalmente. Ya no vamos a tener esos momentos de sufrimiento interno, de dolor por ofender a las personas, porque vamos a ser libres del pecado. 4 motivos para cuando vengamos a celebrar la resurrección y nos demos ese abrazo de feliz día de la resurrección, recordemos esto, pero también para que lo compartamos con personas. ¿Por qué celebras tú la resurrección? Es que está en mi calendario. No, yo celebro la resurrección por esto. Hay muchas cosas más,
por qué celebrarla. Pero yo la celebro porque garantiza mi resurrección también, porque tendré vida eterna, porque me va a transformar y voy a tener un cuerpo sano que no se va a afectar con nada y voy a estar libre del pecado. Ya no voy a tener ninguna medida de control sobre mi vida. Y claro, ¿estamos convencidos de estas 4 verdades? ¿Sí? Bien. Estas 4 verdades nos tienen que llevar a actos prácticos. Porque lo importante es que la palabra de Dios te da conceptos, pero quiere que tú lleves a la práctica también. Y ahora, ¿cómo llevamos eso a la práctica? ¿Qué consecuencias tiene en la vida del creyente? En todo caso, el hecho de saber esto, de que la resurrección tiene efectos futuros, eternos en mi vida. Dice el verso 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Dice, por tanto, es decir, ¿ya entendiste tú lo que significa la resurrección? La importancia que tiene como creyente en tu vida la resurrección, todos los regalos que significan que Jesús haya resucitado. Entonces, cuando tú pienses en celebrar la resurrección o pienses en los beneficios de la resurrección en tu vida, tú debes ser impulsado a hacer buenas obras, a mantenerte firme en tu fe, a estar pegado a la palabra de Dios para que te puedas mantener firme, a no leer tu Biblia una vez a la semana, sino constantemente, a buscar en oración a Dios todos los días para que te ayude a vencer aquello que no has vencido. Pero también habla de servir, abundando siempre en la obra del Señor. Y la obra del Señor se da aquí en la iglesia y la obra del Señor se da fuera de la iglesia. Y fuera de la iglesia podemos compartir con gente que no conoce a Cristo. No es una opción, es un privilegio. ¿Se imaginan ustedes si comparten su fe con una persona? Solo una persona. Y Dios obra. Y usted a la persona que le compartió llega a esa iglesia y se empieza a congregar aquí y crece en la palabra de Dios y ustedes lo disipulan y lo cuidan y lo llevan adelante y de repente ustedes mueren. Porque vamos a morir, morimos. Y estamos en la presencia de Dios. Y de repente llega ese hermano que ustedes les compartieron a la presencia del Señor y ustedes lo pueden ver. Gloria para la corona que han llevado, pero gloria a Dios porque lo han hecho también. Pero ¿no sería un gran gozo poder ver esas personas con las que hemos compartido ahí con el Señor, todos alabándole, todos disfrutando de sus bendiciones? Eso es ser parte de la obra del Señor. Ser parte de la obra del Señor es también ser buenos siervos en donde estemos, donde trabajamos con honradez, o respetando a las personas, comportándonos con dignidad. Y nunca hay que olvidarlo, que el servicio del Señor también está aquí en la iglesia. Compartimos hace unas semanas los dones que tenemos. Son para usarlos. Entonces, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Creemos en la resurrección de Jesús? Yo creo que todos van a decir que sí. ¿Entendemos lo que significa para nuestra vida presente y futura? Ahora me gustaría que me respondan si lo entienden. Me voy a voltear para no hacer excepción de personas. ¿Lo entienden? Uy, pocos lo entienden, ¿ah? Bueno, ahora que lo entienden, los animo a que hagan lo que dice el verso 58. Manténganse firmes y constantes. ¿Sí? Acompáñame a orar. Señor, tú nos conoces. Tu bondad y misericordia nos mantienen, Señor, a tu lado. Tú permites que aprendamos cada día sobre ti. Y hoy, Señor, al recordar tu resurrección, nos permites ver, Señor, las bendiciones que tenemos a partir de esa resurrección. Grábalas en nuestra mente, en nuestro corazón, que esto sea motivo para compartir con las personas, que tú nos uses, Señor, en medio de ese compartir, para que las personas, Señor, pongan convicción y fe en Jesús y podamos gozarnos contigo como los ángeles en el cielo, Señor. Y permite que no olvidemos, Señor, que el tener todos esos beneficios también implica una respuesta de amor a ti, Señor, de amor a las personas, de involucrarnos más y más en la obra, en donde nos pongas, en la iglesia, fuera de la iglesia. Haznos, Señor, siervos que te honren siempre.
Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.